Pongan su mano en su corazón y dígale a Dios: Señor, aquí está mi corazón. Es tuyo, te pertenece. Necesito escucharte, Señor. Necesitamos oír tu voz. Háblanos en esta mañana, que tu palabra con mucha claridad sea entendida, que nuestro corazón sea un receptor excelente de tu palabra, una tierra fértil de tu palabra. Mi corazón necesita de ti, mi alma, todo mi ser. Señor, quita de mí toda pesadez. Quita de mí, oh Dios, toda sombra de duda. Oh Señor, que la claridad de la verdad de tu palabra me llene, nutra mi corazón. Oh Dios, también te ruego que mis pensamientos estén sujetos a la autoridad de tu palabra. Dame quietud, serenidad. Y en este tiempo, cuando tu palabra va a ser expuesta, Señor, yo pueda tener tranquilidad. Abre mi corazón, abre mi entendimiento para recibir tu palabra con gozo. Te doy gracias y te bendigo, porque tú eres bueno y para siempre tus misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden estar sentados. En Maracaibo hay un museo del prócer generalísimo Rafael Urdaneta. El general Rafael Urdaneta fue un hombre militar zuliano que se mantuvo fiel a la gesta de la independencia, al mandato de Simón Bolívar. En un viaje que él hizo hacia Europa, iba enfermo a cumplir una misión diplomática encomendada por Simón Bolívar. Iba con ciertas molestias en su cuerpo, tenía fiebre, escalofríos. A él le recomendaron hacer una parada en Madrid para luego seguir hacia París, Francia, donde era el destino de su misión. Él dijo que no, porque había premura en la encomienda que había recibido. En ese trayecto entre Madrid y París murió. No soportó. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál era la enfermedad que él padecía? Él sufría de cálculos en la vesícula. Tenía la vesícula llena de piedra. Y eso, por supuesto, se le infectó y se le explotó la vesícula. Y eso le causó la muerte. Una cirugía que era lo que había que aplicarle en Madrid, él la rechazó.
Él rechazó esa cirugía. Una cirugía es una operación, es algo, una intervención quirúrgica que puede salvar la vida de una persona. Puede prolongar la vida de una persona. La Biblia habla de una cirugía ordenada por Dios. Y en esta mañana yo me propongo, en el nombre del Señor y por su gracia, hablar de la circuncisión, que es una cirugía implementada, ordenada por Dios en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que me ayuden, por favor, y nos ubiquemos en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, donde vamos a encontrar esta cirugía ordenada por Dios y que se perpetuó en el pueblo de Israel. Esa cirugía era la circuncisión. Ya vamos a explicar acerca de qué es la circuncisión. Y básicamente yo quiero hablar de la circuncisión del corazón, un corazón circuncidado. Génesis capítulo 17, 9, versículo 9 al 11. 9 al 11. Dice de la siguiente manera, Génesis 17, 9, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto era una cirugía que Dios ordenó, fue un pacto que Dios hizo con Abraham cuando lo llamó. Ese llamamiento y ese ministerio quedó sellado con un pacto, la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es una palabra hebrea que es mul, M-U-L, mul, y significa cortar alrededor, un corte alrededor, circuns, alrededor, y sisión es de inciso, es corte. Entonces la palabra circuncisión es una palabra hebrea que significa cortar alrededor. Ese es el significado de la palabra. Es un corte que se hace en el prepucio del órgano genital del hombre. Es esa piel sobrante en el órgano genital del hombre era cortado alrededor y quitado de su cuerpo. Cuando nosotros hablamos de este tema, pues pareciera que es un tema de hombres. Es como que si fuera un tema solamente para hombres, pero no es así, porque aunque era practicado en el hombre, tiene una enseñanza para todo el género humano, porque hacia dónde estaba apuntando Dios con el tema de la circuncisión, estaba apuntando hacia el corazón del género humano, hombre o mujer. Entonces, el prepucio, que es esa piel sobrante en el órgano genital del hombre,
Esa es, hermanos, la zona más íntima del hombre. Es la zona más secreta y más íntima del hombre. Esa piel era cortada. Y dice la Biblia, aquí donde acabamos de leer, que todo varón tenía que ser circuncidado. Y dice la Escritura en ese mismo párrafo que tenía que ser al 8º día, cuando los niños eran circuncidados. Los que eran hombres ya también eran circuncidados, jóvenes. Todos tenían que estar bajo ese pacto para poder formar parte de un pueblo que Dios estaba constituyendo. El pueblo de Israel tenía como señal un pacto que era la circuncisión. Ahora, lo que llama la atención, hermanos, es que es un pacto entre Dios y un pueblo que Él estaba formando. Nadie que quería formar parte o que formaba parte del pueblo de Israel no tendría esa señal. Todo varón tenía que ser circuncidado para formar parte del pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Todos. Dice la Escritura que los extranjeros que querían permanecer y formar parte del pueblo de Israel, también los que habían sido comprados para ser siervos, también tenían que ser circuncidados para formar parte del pueblo de Israel. Llama la atención, hermanos, es ¿por qué al 8º día? ¿Por qué no al 3er día de nacido? ¿Por qué no al 7º día o al 5º día? ¿Por qué Dios instituyó que tenía que ser al 8º día? Estuve investigando eso. ¿Por qué era al 8º día? Saben, hermanos, que el 8º día en la vida de un niño es un nuevo comienzo. Porque precisamente al 8º día, según la ciencia médica, la vitamina K y otros componentes que son los que hacen la coagulación en el torrente sanguíneo, si hay una herida, la vitamina K es la que impide cualquier hemorragia. Y precisamente al 8º día terminaba el ciclo, desde el día del 1 de nacido, al 8º día estaba la vitamina K en su más alto nivel, de modo pues que en la tarde ya el prepucio que había sido cortado estaba completamente seco. Por eso Dios ordenó que tenía que ser al 8º día, porque era el día cuando comenzaba, se cerraba un ciclo y comenzaba otro ciclo en la vida de los niños. Por eso Dios dijo, al 8º día debían ser circuncidados todo varón nacido. Era una señal entre Dios y su pueblo, era un pacto. Debía ser aplicado a todo varón. Y hay algo interesante, hermanos, que no hacer la circuncisión o evitar o evadir la circuncisión podía ser causa de muerte. Mire lo que encontramos aquí en Éxodo 4:24. Vamos a Éxodo capítulo 4. Vamos a ver una experiencia interesantísima. Éxodo 4:24, cuando Dios quiso matar a Moisés. Dice el 4:24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Allí ocurrió algo extraordinario. Moisés, que conocía el pacto, estaba evadiendo esa responsabilidad con su hijo. Ellos iban hacia
Egipto con la encomienda de liberar al pueblo de Israel. Pero en una posada, Dios le salió al encuentro a Moisés y lo quiso matar. ¿Por qué lo quiso matar? Porque Moisés estaba desobedeciendo la orden de que todo varón tenía que ser circuncidado, y él no había circuncidado a su hijo. Fíjense, hermanos, qué interesante es esto. Cuando Dios hace un pacto con nosotros, nosotros debemos ser cuidadosos en cumplir ese pacto. De modo pues que la circuncisión podía también traer como consecuencia no aplicarla, sufrir la muerte. Ahora, en todo esto, ¿hacia dónde está apuntando Dios con el tema de la circuncisión? ¿Qué es lo que el Señor quiso enseñar al pueblo de Israel? Como lo dije anteriormente, aunque parece un tema de varones, de hombres, porque era una cirugía que se aplicaba a los hombres, pero realmente es un tema que compete a toda la iglesia, a hombres y mujeres. Cuando Dios habla de este tema, habla a los hombres y habla también a las mujeres, porque lo que está apuntando Dios no es al prepucio del hombre, sino al corazón de hombres y mujeres, cuando dice la palabra del Señor que nosotros debemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Amados hermanos, la circuncisión del corazón. Ya sabemos qué es la circuncisión, ya sabemos que es un pacto, ya sabemos que fue una orden de Dios, ya sabemos que todo varón, para formar parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, tenía que ser circuncidado. Los que habían sido comprados para ser siervos tenían que ser circuncidados. Y saben, hermanos, que aquí hay una enseñanza hermosísima. Nosotros fuimos comprados para formar parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. Usted y yo fuimos comprados con precio de sangre. Por lo tanto, también debemos ser circuncidados en nuestro corazón. Vamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, para que entonces profundicemos un poco acerca de la circuncisión del corazón. Un corazón circuncidado. Deuteronomio 10, 16, el cual dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? Bueno, está en sus pantallas, búsquenlo en sus Biblias también. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 10, 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cuello o vuestra cerviz. Cerviz es el cuello. No endurezcamos el cuello con orgullo, con altanería, con arrogancia, creyéndonos superiores a Dios, sino que debemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón. En la circuncisión física, que ya yo la expliqué, Dios ordena cortar el prepucio. ¿Qué es el prepucio? El prepucio es esa piel sobrante en el órgano reproductor del hombre. En ese lugar tan íntimo y tan secreto del hombre se guarda todas las impurezas, toda impureza. El prepucio tenía que ser quitado porque allí se acumula grasa, y esa grasa es el causante, cuando no se trata eso, es el causante de cáncer en el cuello uterino de las mujeres. Ese es el causante del papiloma humano. Entonces, cuando el prepucio no es cortado, es un acumulador de grasa que causa enfermedades al hombre y con quien se une el hombre.
con su esposa. Le causa infección. Entonces, cuando hablamos aquí de cortar el prepucio desde el punto de vista físico, es el lugar más secreto del hombre, es el lugar más íntimo del hombre. Es precisamente lo que Dios está evitando, es que el hombre viva con impureza, y la impureza no es otra cosa en el sentido espiritual que el pecado en la vida del hombre. Ahora, cuando dice aquí en Deuteronomio 10:16 que debemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón, está hablando de las impurezas que contaminan al hombre. El pecado que contamina al hombre, esa grasa, un corazón engrosado, un corazón que acumula mucha grasa, es propenso, por supuesto, a sufrir ataques cardíacos. Qué interesante es cómo el Señor nos va mostrando por su palabra. En la circuncisión del corazón, que es lo espiritual, que tiene que ver con el orden de lo espiritual, que Dios quiere cortar de nosotros toda impureza. Dios quiere quitar de nuestra vida toda impureza, todo foco de contaminación que viene como causa del pecado acumulado en nuestro corazón. Hermanos, para formar parte del pueblo de Dios, la iglesia santa de Dios, nosotros tenemos que circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Pero saben que es una cirugía espiritual que nosotros mismos no podemos hacerla. Tiene que hacerlo otra persona, pero ¿quién puede hacerlo sino el Espíritu Santo? El que puede quitar. Es por la obra de Jesucristo que se puede quitar y cortar toda la impureza de nuestros corazones. La iglesia es un pueblo santo, sin contaminación, sin mancha. Eso es a lo cual Dios nos ha llamado. Por lo tanto, amados hermanos, así como la cirugía de la circuncisión se hacía una vez, la circuncisión del corazón tenemos que ser sometidos a ella todos los días. Todos los días tenemos que ir a Cristo para que Él nos limpie de nuestras impurezas y de nuestras imperfecciones. Un hombre incircunciso no podía formar parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ya lo leímos. Era sometido a la muerte. Era sometido a la muerte. Un hombre incircunciso no podía formar parte del pueblo de Israel. Era sacado, era expulsado. De igual manera, nosotros debemos considerar, hermano, más allá, fue el error del pueblo de Israel, que ellos decían, ya yo soy circuncidado, formo parte del pueblo de Dios. Y vivían como ellos querían. Y vivían una vida totalmente alejada. Por eso el Señor siempre les reclamaba y les decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí fue donde los fariseos se afincaron para decir que eran una casta santa, porque ellos practicaban la circuncisión. Ellos habían confiado su salvación al acto físico de la circuncisión, pero no estaban viendo que Dios estaba buscando era un corazón circuncidado. De igual manera nosotros, hermanos, no podemos conformarnos con lo que estamos haciendo, con asistir de vez en cuando a la iglesia, de alguna manera identificarnos como la iglesia, pero hermanos, llevamos una vida totalmente alejada de guardar los mandamientos del Señor y llevar una vida limpia, una vida pura, una vida que honre al nombre del Señor, pero no podemos confiar que asistir a la iglesia es suficiente. No.
¿Hacia dónde estaba apuntando Dios con el tema de la circuncisión? Estaba apuntando al corazón, no a la religión, no al rito, sino al corazón. Allí es donde está el enfoque. Hermanos, en lo espiritual, nosotros debemos tener un corazón circuncidado, puro, un corazón limpio, sano, porque es exactamente lo que produce, hermano, la comunión, la comunión. La comunión, no puede haber comunión, como ya lo dije anteriormente, hermano. Un hombre incircunciso, un hombre que no haya sido circuncidado, era un factor de contaminación, de impureza, de insalubridad al tener intimidad con su esposa, pues allí había contaminación. Allí había contaminación. La palabra del Señor nos habla acerca de esto de una manera muy hermosa. Deuteronomio 36. Vamos a Deuteronomio 36. 36. Vamos a ver qué nos dice este texto hablándonos sobre este tema. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Según ese texto, ¿cuál era el propósito de la circuncisión del corazón? Aquí dice el texto: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Dios. Un corazón incircunciso no ama a Dios. Un corazón incircunciso no tiene comunión con Dios. Porque ¿qué comunión puede haber cuando yo no obedezco a Dios? Cuando yo no estimo, no honro a Dios. ¿Qué comunión puedo tener con Él? Ninguna. Por lo tanto, hermanos, Dios mismo trata con nuestro corazón. Él quita la grosura, Él quita el prepucio de nuestro corazón para que nosotros podamos amar a Dios. Ahora podemos entender por qué hemos fallado tanto, por qué no crecemos espiritualmente en nuestra relación con Dios. Porque sencillamente, hermanos, tenemos un corazón incircunciso, lleno de grosura, lleno de impureza. Un corazón incircunciso no ama a Dios. Pero cuando somos sometidos a la cirugía del Espíritu Santo, cuando Él corta el prepucio de nuestro corazón y quita todas esas impurezas, nuestro corazón está listo para tener intimidad con Dios, sana, higiénica espiritualmente. Hay comunión, hay amor, hay intimidad, hay comunión profunda. Por eso dice entonces el apóstol Pablo cuando él dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora entendemos por qué hay tanta pesadez en nuestra relación con Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto buscar a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto tener comunión con Dios? Hermanos, porque no es asunto de religión, es asunto de comunión con Dios. Porque aún nuestro corazón no ha sido circuncidado. La circuncisión física se aplicaba al 8º día de nacido para siempre. Con eso ellos formaban parte del pueblo de Israel. Pero la circuncisión del corazón tiene que ser una cirugía todos los días aplicada a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el mundo nos contamina y nuestro corazón se llena de grosura. Por lo tanto, es muy importante que nosotros
expongamos lo más íntimo de nuestro ser, lo más íntimo de lo que somos a la cirugía de Dios. Que el Espíritu Santo quite todos los días, nos limpie de todas esas impurezas en nuestro corazón. Qué importante es esto. Vamos, hermanos, ¿cuál es entonces el fin de la circuncisión o de tener un corazón circuncidado? El fin es que podamos amar a Dios. Amar a Dios. Ahora entendemos, hermano, por qué fracasamos en servirle a Dios. ¿Por qué le servimos a Dios a media? Si me queda tiempo, si me sobra tiempo, voy y lo hago, le sirvo a Dios a mi manera o a mi tiempo. Ahora entendemos, pero es una actitud que no le agrada a Dios y que nosotros tenemos que revisar. Si en mí hay un corazón incircunciso y por lo tanto, pues no puedo disfrutar de intimidad con Dios y no puedo conocer a Dios. Muchas cosas están veladas en mí y espiritualmente no voy a crecer porque tengo un corazón incircunciso. Sin circuncisión, hermanos, no hay comunión. Esta mañana compartía con mi hija algo que de verdad me impactó y está en Génesis 45:1. Vamos a Génesis 45:1. Lo que es tener comunión. Génesis 45:1 dice de la siguiente manera: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Este es el momento cuando José, aquel que fue vendido por sus hermanos y llegó a ser gobernador de Egipto, y sus hermanos vinieron luego por alimento porque había una gran hambruna en Israel. Él reconoció a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocían a él. Llegó el momento en que José ya no podía contener la emoción de haberse reencontrado con sus hermanos. Y había mucha gente en la sala donde él estaba. Cuando él vio que no se pudo contener, mandó a sacar a todo el mundo y se dio a conocer a sus hermanos. Pero ¿saben lo que significa eso, hermanos? Él mandó a sacar a todo el mundo y quedó solo con sus hermanos porque José se desnudó delante de sus hermanos y sus hermanos vieron la señal del pacto. Ellos vieron la circuncisión. Él les dijo: yo soy José. Y él mostró que él era circuncidado, porque el único pueblo que con un pacto, en un pacto con Dios, practicaba la circuncisión era el pueblo hebreo. Y José se desnudó completamente y les dijo a sus hermanos: yo soy tus hermanos, yo soy vuestro hermano. Y quedó completamente desnudo. Hermanos, aquí hay una enseñanza hermosísima. Un hombre circuncidado no tiene vergüenza, porque la gloria de Dios lo respalda. Un hombre que tiene un corazón circuncidado no tiene nada que ocultar, porque está libre de impurezas, está libre de toda contaminación. Y José se mostró a sus hermanos, le mostró su desnudez y les dijo: yo soy José, vuestro hermano. Hermanos, eso trajo una reconciliación. Eso trajo una profunda comunión entre ellos. Y lloraron y se reconciliaron. Y todas aquellas rencillas que hubo entre ellos se borró porque José se presentó tal como él es.
Qué importante, hermanos, es guardar el pacto de Dios. Y que nosotros podamos tener un corazón circuncidado para tener comunión con Dios y tener perfecta comunión entre nosotros. Un corazón circuncidado. Hermanos, el propósito de esta reflexión que he traído para ustedes es provocarles a que ustedes se interesen, que ustedes puedan preocuparse en que no teman en ser circuncidados todos los días. Es decirle, Señor, aquí está mi corazón, está lleno de impureza, corta el prepucio de mi corazón, quita, Señor, lo impuro. Quiero tener un corazón sano, que tú lo ames y que tú me ames, que pueda haber comunión, hermanos, pero eso tiene que ser todos los días, que nosotros podamos ser sometidos a esa cirugía del corazón. Un corazón circuncidado. Importante, hermanos, esto, que en lo espiritual nosotros debemos tener un corazón circuncidado, puro, sano, para disfrutar plena comunión con Dios. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Amar a Dios, servirle a Dios, honrar a Dios, traer gloria a Dios con una vida limpia, con una vida pura constantemente. Un corazón no circuncidado, hermano, oculta muchas cosas. Si José todavía hubiera guardado rencor y amargura hacia sus hermanos, no se da a conocer. ¿Por qué ocurre en nosotros? ¿Por qué nosotros no tenemos un corazón circuncidado, hermanos? Porque queremos ocultar muchas cosas. No queremos ser expuestos. Porque una persona que es circuncidada, hermanos, queda completamente desnudo y su parte más íntima es tratada por otra persona. Es tratada por otra persona. ¿Por qué no queremos ser tratados por Dios? Porque queremos ocultar muchas cosas. Y eso tiene que preocuparle, hermano. Eso tiene que preocuparle. Ahora, ¿cómo opera Dios la circuncisión del prepucio de nuestro corazón? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios para circuncidar nuestro corazón? Para obrar una circuncisión espiritual. Bueno, la circuncisión del corazón es una operación divina, es algo que hace Dios en el creyente. La circuncisión del corazón es una operación que hace Dios en la vida del creyente. No es algo que usted y yo podamos hacer. No lo podemos hacer nosotros mismos. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga ese trabajo. ¿Quién circuncidaba a los hijos de Israel, a los niños en Israel? Lo hacían los sacerdotes. Eran los sacerdotes los que hacían esa operación. ¿Quién es el que hace la operación, la circuncisión en nuestro corazón desde el punto de vista espiritual? ¿Quién lo hace? ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? Cristo. Él es el que hace esa operación, no nosotros mismos. No nosotros mismos, sino que lo hace el Señor. Vamos a Ezequiel 36, libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Y vamos a buscar el versículo 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27, el cual dice de la siguiente manera: 36, 26 y 27 dice: os daré
corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Dos cosas hace Dios aquí, nuevas en el hombre. En este caso, en primer lugar, para el pueblo de Israel que rechazó esto. Dios quiso poner un corazón nuevo, es decir, un corazón tratado y también un espíritu nuevo. Eso lo hace es Dios. Yo no lo puedo hacer ni usted lo puede hacer. Por lo tanto, un corazón circuncidado puede ser tratado solamente por Dios. Por eso, hermanos, no se trata de religión, no se trata de cumplir ritos religiosos, se trata de permitir que Dios trate con mi corazón, que Él trate con mi corazón, que Él ponga en mí su espíritu nuevo en mí, como lo dice la palabra. Pero en Jeremías 33 nos ayuda también. Jeremías 33, me encanta este versículo. Jeremías 33, 31, 33. Jeremías 31, 33. Dice de la siguiente manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este era el pacto de Dios con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel rechazó eso. Hermanos, lo mismo ocurre con el creyente. Cuando un cristiano rechaza la operación del Espíritu Santo para que su corazón sea circuncidado, pues queda expuesto a la vergüenza. Yo rechazo los preceptos de Dios. Y ahora podemos entender por qué vivimos como vivimos. Porque hemos rechazado los preceptos de Dios. Hemos rechazado la ley de Dios. Hemos olvidado los mandamientos del Señor. ¿Por qué muchos entonces rechazan? ¿Por qué muchos no quieren ser circuncidados de corazón? Porque prefieren vivir en la impureza del prepucio de sus corazones. Elegimos vivir con la impureza del prepucio de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo opera Dios esa cirugía en nuestro corazón? ¿Cómo logramos tener un corazón circuncidado? Yendo a Dios. ¿Cómo lo hace Dios? La palabra del Señor nos lo dice claramente. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos explica cómo hace Dios para que podamos ser sometidos a esa cirugía espiritual. Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué fue lo que tomó en sus manos Séfora para cortar el prepucio de su hijo? ¿Qué fue lo que agarró? Un pedernal.
afilado. Es decir, un cuchillo de piedra afilado, y cortó el prepucio del órgano de su hijo. Ahora, ¿qué es lo que corta el prepucio de nuestro corazón? La espada de la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de doble filo. De modo que lo que Dios usa para tratar o para circuncidar nuestro corazón es la espada de dos filos, que es su palabra. Es una más cortante que toda espada de doble filo, y que corta, que penetra, que separa. Ahora entendemos, hermanos, ahora entendemos por qué tenemos un corazón incircunciso, porque la palabra de Dios no está siendo aplicada a nuestra vida. No la leemos, no la memorizamos, no la internalizamos, no la obedecemos, no la tenemos, no la abrazamos. Qué importante es la palabra de Dios aplicada a nuestro corazón. ¿Cómo hace Dios? Por la palabra, que es como es más cortante que toda espada de doble filo. Que corta, hermanos, la palabra de Dios corta intenciones del corazón, corta emociones dañadas, rencores, amenazas, sentimientos dañados. Eso lo trata la palabra del Señor. ¿Cómo puede haber entonces comunión con Dios cuando yo tengo un corazón que no ha sido tratado por la palabra? Cuando tengo emociones dañadas, en mí hay amargura, hay odio, hay resentimiento, hay en mí gritería, mis emociones están torcidas y dañadas. Personas que me han hecho daño aún tengo en mi corazón. Falta de tratamiento de la palabra de Dios. Hermanos, permita que la palabra de Dios sane, corte las intenciones de tu corazón. Permite que el Espíritu de Dios use su palabra para que tus emociones sean tratadas. ¿Cómo lo hace Dios? Entonces, en primer lugar, por la palabra. En segundo lugar, ¿cómo hace Dios para circuncidar nuestro corazón? Aquí está la segunda. Colosenses 2, 4 al 12. Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 4. Perdón, 2, 11 y 12. Colosenses 2, 11 y 12, el cual dice de la siguiente manera: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cómo obra Dios en un corazón circuncidado? ¿Cómo opera? ¿Cómo lo hace? En primer lugar, la palabra. En segundo lugar, hermanos, la obra de Cristo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque aquí dice en el versículo 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal.
en una circuncisión espiritual que la obró Cristo en la cruz. Y aquí tenemos otro descubrimiento. ¿Recuerdan cuando José se dio a conocer a sus hermanos y se desnudó y mostró la señal de la circuncisión? Y aquí tenemos lo siguiente, hermanos. Que la imagen de Cristo en la cruz del Calvario no es con ese guayuquito que vemos que está colgado en la cruz del Calvario. Cristo fue crucificado completamente desnudo. Y allí el pueblo de Israel ve la señal de la circuncisión. Todos los que estuvieron al pie de la cruz vieron la señal de la circuncisión de Jesús, porque Cristo fue circuncidado al 8º día. ¿Qué significa todo esto para usted y para mí, hermano? Que Cristo llevó toda nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. Él sufrió todo eso. No solamente arrancaron sus barbas cuando Él iba arrastrando aquella cruz. No solamente le daban patada y le daban escupitajos. No solamente lo torturaron hasta la muerte, sino que fue colgado su cuerpo completamente desnudo para mostrar a la humanidad la señal de la circuncisión. Qué gloriosos, hermanos, y qué importante es que nosotros entendamos la necesidad de tener un corazón circuncidado. La iglesia tiene que practicar y vivir todos los días la circuncisión del corazón, un corazón circuncidado. Una vez más lo repito, hermanos, y una vez más los confronto a ustedes. Ahora podemos entender por qué hacemos las cosas como las hacemos, por qué servimos al Señor a medias y por qué atendemos las cosas del Señor a medias, por qué amamos al Señor a medias, por qué servimos al Señor a medias si me queda tiempo, cuando yo me desocupe, cuando yo pueda, cuando yo. Cuando nuestro corazón debe estar completamente rendido para amar a Dios, porque hay en nosotros un corazón circuncidado, porque la palabra de Dios abunda en nosotros. Un corazón circuncidado, hermanos, no abandona, no deja de servirle a Dios aún por encima de cualquier sacrificio, pero nosotros estamos viendo es nuestra comodidad, nosotros estamos viendo es si yo puedo, si a mí me sobra, si consigo quien me lleve, si consigo quien me haga. Ahora entendemos la grosura que hay en nuestro corazón y cuánta necesidad hay de que el Espíritu de Dios y su palabra, la obra de Cristo, haga ese corte alrededor de nuestro corazón. ¿Cómo lo hace Dios? Por la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Por la obra de Cristo. Cuando un corazón circuncidado se nutre de la obra de Cristo, se aferra a la obra de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que limpia la vida del creyente de todo pecado. ¿Cómo lo hace Dios? En tercer lugar, hermanos, Ezequiel 36, 26 al 27, que ya lo leímos, pero con esto yo quiero finalizar. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En tercer lugar, hermanos, tendremos un corazón circuncidado por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros andemos en el Espíritu,
Cuando nosotros permitamos que el Espíritu Santo sature nuestro espíritu, llene nuestro corazón, sane nuestras emociones, sane todas las partes de nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, entonces tendremos un corazón circuncidado. Esas son las tres formas como Dios opera un corazón. ¿Cómo podemos tener un corazón circuncidado? La palabra de Cristo, la palabra de Dios, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Hermanos, tener un corazón circuncidado es un llamado a una diaria transformación de nuestro hombre interior. ¿Se dan cuenta que el tema de la circuncisión no es solamente para hombres? Tiene que ver para todos, para la iglesia. Porque ¿hacia dónde estaba apuntando Dios con este tema? Hacia nuestro corazón, de hombres y mujeres. Tener un corazón circuncidado. Entonces, tener un corazón circuncidado es un llamado a una diaria transformación interna, espiritual. Adecuar nuestro corazón a amar a Dios, servirle a Dios y honrar a Dios. Es la eliminación. Tener un corazón circuncidado es eliminar las impurezas que dañan nuestra comunión con Dios. ¿Cómo lo eliminamos, hermanos? Dejando que la palabra de Dios abunde, nos corrija, y que la palabra de Dios sature nuestros pensamientos. Y tener un corazón circuncidado, hermanos, se evidencia en una vida de obediencia, de servicio y de amor. ¿Cómo evidenció José que era un hombre con un corazón circuncidado cuando él se desnuda delante de sus hermanos y no ocultó nada, porque no tenía nada que ocultar, nada? Y él se reconcilia con sus hermanos porque tenía un corazón circuncidado. ¿Cómo lo vemos en Cristo? Cuando Él expuso su circuncisión a todos aquellos que estaban al pie de la cruz, y vemos todas las cosas que ocurrieron allí, cómo lamentaron. Y dice la Sagrada Escritura que cuando Cristo vuelva, dice que lamentarán todas las naciones de la tierra, lamentarán porque verán al Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Amada iglesia, yo les exhorto en el nombre del Señor que traten este tema con mucha responsabilidad y que trabajemos para que como iglesia tengamos un corazón circuncidado, que ame a Dios y que nuestra familia pueda también disfrutar de la plena comunión con Dios. Quiero que estén en pie, por favor. Y díganle a Dios: Señor, circuncida mi corazón. Dígale a Dios: quita, Señor, corta el prepucio de mi corazón. Todo lo impuro que hay en mí, quítalo, Señor. Porque quiero amarte. Quiero tener plena comunión contigo. Una comunión saludable. Oh Señor, reconozco que he tenido un corazón incircunciso, porque no te he servido y no te he amado como tú esperas que yo te sirva y que yo te ame. Ahora, Señor, te ruego que bendigas a mis hermanos, que tú bendigas sus casas, que tú bendigas sus familias. Oh Señor, que ellos puedan disfrutar plena comunión contigo
Que durante esta semana ellos puedan experimentar el grande amor de Dios. Por favor, aquellos que están sufriendo, aquellos que están confundidos, Señor, y desesperanzados, te ruego que tu Espíritu Santo les consuele y les ayude. Señor, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de aquellos enemigos que nos acechan, enemigos espirituales que quieren devorarnos. Te ruego, Señor, que tú nos defiendas, que tú nos ayudes. Y te ruego también, Señor, que tú proveas trabajo, que tú proveas para aquellos mis hermanos que están, Señor, con escasez. Provee, Señor, milagrosamente trabajo para ellos, sus casas. Por favor, Señor, ayúdanos y bendícenos. Bendice a esta iglesia, bendice a los niños, bendice a los jóvenes en sus batallas diarias, Señor. Líbranos del mal. Bendice a la ciudad de Barinas. Bendice a Venezuela, Señor. Que haya arrepentimiento en nuestra tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Bendice a Israel, que está siendo atacado todos los días. Defiende a Israel, Señor, y dale la victoria contra sus enemigos. Bendice, Señor, a Jerusalén. La paz sea sobre Jerusalén. Oh Dios, te bendecimos, porque no hay Dios tan grande como tú. En los cielos eres único Dios, y en la tierra nadie te puede igualar, porque solo tú eres Dios verdadero. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden estar sentados, hermanos. Dios les bendiga.